noches. A lo largo de toda esta semana hemos debatido el tema de las amenazas de Trump, de la reacción del gobierno de López Obrador. Hoy vamos a concluir este tema. Como todos los jueves está con nosotros Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En esta ocasión nos acompaña nuestro experto en materia internacional, Mauricio Bechulam. Muchas gracias por invitarme a la mesa. Y nos da un enorme gusto tener a la directora de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias Hola. por estar aquí con nosotros. Sabino, ha estado bueno el debate. Y creo que el debate, más que en el tema de Trump, es en el tema de qué debe de hacer López Obrador. Y no está fácil, ¿eh? No, claro porque que no. creo que sí la está jugando bien Trump. Y hay que... A ver, me choca decirlo, ¿eh? Yo quisiera ponerlo en perspectiva Sí. Y poner un argumento en la mesa. Sí. Pues llama la hiperconflictividad de la política norteamericana. Es un nivel de conflicto y un nivel de polarización y un nivel de división que se está construyendo desde hace 10, 15 años. Correcto. Y que no se trata solamente... Y no empezó con Trump. Exactamente. Sí. Esa es la clave para mí, para entender lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Es que no se trata solamente del liderazgo unipersonal de Trump y que la relación México-Estados Unidos no es un asunto entre Trump y López Obrador solamente. Entonces estamos hablando de una relación muy compleja, en un momento de muchos cambios. Sí. Y esto hay que contextualizarlo, porque eso significa que los países, los estados, tienen que utilizar todos sus instrumentos. Y aquí hay que evaluar la política exterior mexicana, pero también lo que el Estado mexicano hace en su conjunto. Por ejemplo, la carta de ayer del Senado de la República, para mí es una de esas notas interesantes, donde el Estado mexicano no utiliza solamente al titular del Estado, al jefe del Estado, para ser el vocero en el tema. Si tú ves lo que ha pasado en los últimos 10 años con las declaraciones de Trump, es muy interesante ver cómo la Cancillería contesta con firmeza, pero con claridad y brevedad. Ves al presidente de la República diciendo no me engancho con eso. Ves al Senado de la República actuando con mucha mayor libertad y atacando, defendiendo la posición de México. Ves a los empresarios haciendo un llamado a los empresarios de Estados Unidos. Ves al representante del Comité de Asuntos Exteriores visitando al presidente de México. Cuando ves el contexto, me da la impresión de que México también está empezando a sofisticar la manera como está tratando al actor, porque todos nos centramos en Trump. O sea, la discusión es... Trump, ¿y en López? Trump y López Obrador. Entonces, si Trump emite un tuit y dice, vamos bien, entonces vamos bien. Y hay que celebrar, yo creo que es importante, porque es un gobierno de izquierda y es un gobierno más nacionalista, que teóricamente se hubiera enganchado con mayor facilidad con Trump, que ha actuado con una gran mesura. Totalmente. Que creo que hay que apuntarlo como parte de la agenda, ¿no? Ileana. Bueno, yo sí creo que hay un conservadurismo de interpretación en la política exterior mexicana, pero que tiene su motivo. Esta cautela, que a veces nos convierte en más papistas que el Papa, para hablar de los principios de la política exterior mexicana, la no intervención, etcétera, nos pone en una posición aparentemente pasiva, pero que en realidad responde a la situación real que tenemos respecto de nuestro principal socio comercial. Totalmente. 1.7 mil millones de dólares de comercio bilateral con los Estados Unidos. No nos podemos poner con Sansón a las patadas. Entonces, ¿cómo vamos a realizar algún tipo de mecánica defensiva de los flujos migratorios? A través de la diplomacia. Y la diplomacia no se realiza en las redes sociales, se realiza de manera discreta. Hay una relación importante de lo que implican los flujos migratorios. Los flujos migratorios no solamente por razones humanitarias, que es como se ha querido manejar desde el ámbito de la opinión pública. Simplemente el tema migratorio a partir de su cuantificación y su impacto económico. Los países de mayor desarrollo económico son los que más políticas de regulación tienen para impedir que estos flujos ingresen. No son los de mayor apertura, contrariamente a lo que se piensa. Sí, se protegen. Y pareciera haber una antagonía en la interpretación de lo que es, por una parte, las fronteras abiertas o lo que es el mercado abierto, versus las políticas regulatorias, que lejos de estar acompañadas y permitir esta capilaridad o ingresos de flujos migratorios, los detienen, aun cuando estos finalmente generan un impacto fiscal o tributario a los estados a los que llegan de ambos lados de la frontera. Los flujos migratorios provenientes del sur tienen un impacto económico en el territorio mexicano y lo tendrán si ingresan a los Estados Unidos. ¿Positivo? Y aquí, sí, por supuesto. No solamente es negativo, se ha ido el tema es negativo que ingresen. Estas personas que al final
tienen que tener una regularización respecto del visado que temporalmente se les otorgue o no, generan una economía para el Estado que los abriga. Y por supuesto, Sabino hablaba, por ejemplo, también del tema de las empresas. Cuando las empresas en el mercado empiezan a competir en los mercados abiertos, Tratado de Libre Comercio, empiezan a competir, los productos se abaratan y dejan de necesitar mano de obra barata, porque hay una sobreproducción que les genera una ganancia a las empresas. ¿Qué pasa con este efecto? Las empresas dejan de hacer cabildeo ante sus representantes políticos en los Estados Unidos para generar políticas de recepción de los migrantes. Es decir, hay una composición más complejo, donde las políticas migratorias no se generan por la presión única de los grupos y flujos migratorios que ingresan, sino también por toda esta estructura institucional de gobierno y empresas que impulsan la generación de políticas públicas de recepción para estos flujos. Cuando estas empresas no necesitan ya de estos flujos, ya no activan en los congresos ni presionan para tener estas políticas de recepción. Uno de esos sectores es la agricultura en Estados Unidos. Por supuesto. ¿No? O sea, se puede tronar la agricultura en California. La agricultura, inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz en este momento, la necesidad de suplir las cadenas de abasto. Pero déjenme, yo creo que para tratar de responder ante cuál debería ser la actitud de México ante el embate de Trump, tenemos que sí ubicar perfectamente bien el tipo de discusión en la que estamos. El primer elemento, ¿a quién le está hablando realmente Donald Trump? Donald Trump está atendiendo mediante su mensaje a ese 79% de republicanos. Estamos hablando 8 de cada 10 votantes republicanos en las últimas elecciones. Estoy hablando de las de noviembre. Eso es lo que le importa. 8 de cada 10 indican que el problema más importante del país es la inmigración. Entonces yo le estoy hablando a eso. Número 2. 96% de quienes votaron por Trump, prácticamente todos, tenían ansiedad por sufrir un atentado terrorista. En otras palabras, están preocupados por seguridad, están preocupados por terrorismo, están preocupados por la ola, la crisis migratoria. Entonces, Trump... La además, invasión migrante. Entonces, Trump, ¿no? Trump le está hablando a esa gente y además le habla no porque está personificando un rol, sino porque Trump piensa así. O sea, él es de esa parte de la población que piensa que realmente lo que hay que hacer es que hay que construir un muro. Como no están construyendo un muro, entonces tengo una crisis. Y como tengo una crisis, entonces está invadiendo el terrorismo, está invadiendo el crimen, está invadiendo las drogas, mi país, y yo necesito protegerlo. Entonces, cada una de mis acciones son un mensaje político a esa población. Independientemente de que se lo aprueben o no se lo aprueben, si se cierra o no se cierra, si se levanta o no se levanta el muro, él está diciendo, me voy a morir en la raya luchando por aquello por lo que yo me comprometí. Me voy a morir en la raya, pero en realidad, a ver, Mauricio, lo que quiere es reelegirse. No, claro, por eso. Nada de que se quiere morir en la raya. Pero el mensaje es, si no estoy construyendo el muro, es porque no me están dejando. Porque yo ya declaré el estado de emergencia y yo ya voy a tomar recursos para una emergencia. Ahora, sí está logrando que México le haga el trabajo sucio. Sí lo está logrando. A ver, Sabino, pero es un hecho. Inicio de campaña. El problema es que en ese marco de hiperconflictividad, en esa lucha entre liberales y conservadores en los Estados Unidos, es un problema del que México es parte. La integración entre México y Estados Unidos hace que seamos un actor dentro de la campaña norteamericana, que nosotros queremos mantener nuestro nacionalismo y nuestra soberanía y mantenernos un poco al margen, pero somos un tema central y vamos a ser un tema central 2020. Entonces, eso nos coloca como piñata de muchas cosas y esa hiperconflictividad no la puedes contestar con hipersensibilidad. A veces nuestro nacionalismo, nuestra reacción inmediata, nuestra... Eso es algo interesante, Sabino, porque yo no he notado, por lo menos en México, que haya resurgido este antiyanquismo que nos tocó a todos nosotros vivir cuando éramos chavos. Pero ya conocemos a Trump. Sí, por eso, pero no, sí está en el esta cosa de pinches gringos
domingos todavía no. Bueno, ¿no? depende del circuito. Y pero- perdón por la palabra, pero... No, sí, pero de verdad. Ya ni siquiera el concepto de yankee. Hay jóvenes que dicen que es eso. Yo- O sea, Sí, ya ni siquiera exacto. la literatura. Pero sí creo, acusa es relativamente fácil, apelativo de fácil que se hubiera despertado con un gobierno de izquierda. Totalmente. Que lo hubiera deseado. Y con Trump. A ver, y hagamos memoria de lo que significó el error de Enrique Peña Nieto cuando trajo a Trump en Sí, medio sí. de la campaña, cómo se despertó, quizás uno de los momentos del error más grave para Enrique Peña Nieto, que termina corriendo a su canciller. Claro. O sea, tan es un tema hipersensible para los mexicanos, quizás depende del circuito en donde te muevas, pero sí es un tema que de la noche a la mañana puedes prender. Y lo que nos está pasando es que también nosotros tenemos que entender y asumir con una gran prudencia lo que está pasando en la política norteamericana. No es sencillo, no va a ser sencillo en los próximos 15 meses escuchar la noticia de van a cerrar la frontera. Vean la reacción del empresariado mexicano a qué significa el cierre de frontera. Volvemos a sacar las cifras a ver. de los 1,000 millones Esto de es apenas los escarceos, ¿eh? Sí. A ver, no sé qué opinas tú, Mauricio, sí. pero yo creo que la está jugando muy bien. Trump. No. Ya lo dije, me choca decirlo. Es el Trump, Trump la pero juega bien Mueller, porque- es después del reporte Mueller también. Claro, o sea, es el Trump fortalecido, Él ¿no? habla, es el cambia caso. la conversación, es muy hábil para Sí. eso, para hacer que estemos hablando, Sí. quimosavis, hablando de lo que quiere que hablemos. Nos vamos exactamente hacia donde quiere que hablemos. No vamos a hablar de Mueller o, por ejemplo, de que ya se está revisando con más detalle, está a punto de salir que el reporte Mueller fue medio malinterpretado. No por me digas. Bueno, no, se va a pero no reconocer. se va a hablar de eso porque se va a hablar de la migración y se va a hablar de la crisis Yo de creo que fue seguridad. una victoria simplemente, ¿no? indudable de Trump. La lo de- construcción del muro. El La cierre ya construcción. no va. El cierre fue una cuestión retórica, estridente, propia de un hombre de negocios que lleva su estilo gerencial para ser un presidente en los Estados Unidos, pero que también tiene un diálogo nacionalista similar al que nosotros tenemos con nuestro mandatario. Sabino decía de una política de prudencia. Pero la prudencia no es pasividad. Claro. O sea, el Estado mexicano también tiene que tener ciertas reacciones. Yo estuve No ha muy dejado bien de tenerla, que calladitos más bonitos, porque efectivamente el escándalo del cierre duró solamente 2 días. Aunque justamente este jueves Donald Trump está sobrevolando sobre la zona de Caléxico para ver el fortalecimiento y construcción de nuevas vallas ahí en ese lugar. Entonces, el muro Lo va a sigue estar siendo un sacando. símbolo. Ya sabemos a qué vino Jarrett, ¿no? Entonces ya sabemos a qué vino Jarrett. A los que les habla en atención a la próxima campaña. Él ya se está reposicionando, a John Biden lo quieren bajar de la contienda, ya también lo están metiendo a temas de acoso, igual que a Kavanaugh, el ministro que nombraron. Déjame dar otro dato. Mauricio. Es pegarle a la campaña. Y déjame dar otro dato que además empata con cómo Trump lo va a estar usando. Efectivamente hay un incremento brutal en la cantidad de cruces, en la cantidad de detenciones de personas que están migrando. Recordemos que hay un cambio cualitativo en la migración, más o menos a partir del 2014, de ser varones mexicanos, que buscaban trabajo en Estados Unidos, se ha convertido mucho más en una migración centroamericana. Desde de 2008, familias. ¿no? Desde antes, pero antes. digamos que empieza a tener un pico más fuerte como desde De el hecho, 2014. el flujo migratorio de mexicanos ha disminuido. Sí. Familias, pero es que los cruces sí están incrementando. O sea, alrededor de junio, julio, agosto, estábamos en alrededor de 40,000 o 50,000 detenciones ilegales. Estamos en este momento, brincamos a 76,000 en Y vamos febrero para 100,000. y vamos hacia 100,000. En O sea marzo. que estamos recuperando más o menos niveles del 2008, 2006 y podríamos llegar a niveles del 2000. Entonces, esto es presentado como hay una crisis, se hace un cuello de botella y no estamos pudiendo con esto. Y claro, esto entra dentro de la lógica discursiva de Trump hablándole Pero a su siempre gente. A ver, existido, déjenme es porque me visibilizar quedan 3 la minutos y sí campaña. quiero terminar este debate con algo que a mí me importa mucho, como a la mayoría de los mexicanos, que se llama TEMEC, el tema del tratado. O sea, están los migrantes, está el muro, etcétera. Pero, perdón que lo diga, lo más importante desde el punto de vista económico, Sabino, es el tratado, que pase el tratado. Y ya empezamos a ver los escarceos ahí entre el Congreso y la Casa Blanca
para aprobar o no el TEMEC. Evidentemente el mayor riesgo no es que no se apruebe el TEMEC, sino que hay una cancelación del Tratado de Libre Comercio. Correcto. Porque mientras el TEMEC sea un tema de debate y lo será durante los próximos siga meses, vigente pero siga vigente Telecan, el NAFTA, sí. México está en los mejores niveles de comercio con la crisis con China. Claro, y además puede ser ascendente el tema. Correcto. Entonces pueden ser... No, pero aquí... Para México pueden ser 15 meses Pero de jauja. acá La Trump evasión- se puede levantar un día... Se levanta y lo cancela. Lo cancela. 6 meses. Se puede levantar. Estamos con eso desde el día que Trump entró a la presidencia de los Estados Unidos, viviendo Y diario. seguirás con ello hasta Aquí que hay un que día vivir en al su día. bata, Aquí hay que vivir al día. se ponga y lo anuncie por Twitter. Y puede pasar al día siguiente de la reelección si es que Trump gana, y puede pasar los siguientes 4 años. No, yo creo que antes, esto es con algo con lo que hay que vivir. Por Bueno, eso. yo sí Pero el día que lo quería anuncie en decir Twitter que- con su bata, Lo va a ese día anunciar con Twitter. el peso se puede ir a 25, ¿eh? negociación Pero ese día no ha Sí. pasado. Lo que quiero Sí. poner nada más en contexto es que hemos vivido con ese fantasma los últimos años y no ha estado nada mal en términos comerciales que sigamos con el NAFTA operando. Sí, Esa pero es le una pero sí hay inyecta un mucha riesgo, incertidumbre. No, sí hay un riesgo, coincido. Bueno, el claro. TEMEC o USMCA, Sí. que tuvo un equipo de negociadores absolutamente muy bueno, dirigidos bueno. justo por Ildefonso Guajardo en su momento, y el equipo de Kenneth Smith, que fue el que dirigió toda esta negociación, y luego cuando se suma Jesús Seade, ahora subsecretario para América del Norte en la Cancillería, hacen un muy buen trabajo. Incluso el nombre de Seade exitazo. está en el cierre de la negociación. Sí, el riesgo es, hay un fast track, que es el mecanismo que asegura que se va a votar sí o no por ese tratado. Ya no se puede tocar el contenido porque ya fue negociado. Sí. Entonces ahora hay que ver la posición de los demócratas. A los demócratas, ¿qué querían escuchar? El sector laboral regulado, inmerso en el tratado y no como un instrumento conexo o adicional como está hoy día en el Telecan. Claro. Y lo lograron. La parte laboral y la parte ambiental. anexo que le 23. preocupaba a los 23, demócratas está inmerso en el TEMEC. Sí. Entonces yo sí creo que a los demócratas sí les gusta. Lo que no les gusta es Trump y que él orqueste. Pero no tenemos reforma nuevo- laboral todavía. Ahora, Justo el No, punto. pero ya empieza la reforma laboral, ya empieza Por a eso, pero no, discutirse en hoy, este mes en hoy el no hay Congreso. reforma laboral. Hoy no hay. Y Hoy lo no hay. que dijo Pero Pelosi en es, no Estados Unidos solamente tampoco. quiero ver En Estados Claro. Unidos la tampoco. aprobación de esa reforma sino la laboral, puesta en marcha. sino Pero la la Pero en Estados implementación. Unidos la intención tampoco en este momento es ya enviar la propuesta, porque tendría la activación del plazo para determinar en menos de 60 días la aprobación o no. No lo van a hacer hasta que vean la reacción de México respecto a la reforma Exacto. electoral. Ahora bien, Laboral. lo que tú dices que sí es un riesgo, Sabino, es vamos a pensar que en este momento no vaya todavía el TEMEC con el nuevo tratado. Tenemos todavía vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde sí hay el riesgo de que entonces Trump, que era un elemento de campaña desde que Sí, llegó, diga, es denuncio o renuncio me salgo. a este tratado y me salgo. ¿Y con qué nos quedamos? Con los topes de la Organización Mundial de Comercio en materia arancelaria. Pero Que y no con te una garantiza incertidumbre. que Campaña- no pero te mira, garantiza- a ver, va correr Mauricio, riesgo va Mauricio. Yo te voy a decir, digo, nada más Mauricio. para cerrar, donde veo Sí, el sí. riesgo es precisamente en esta conflictividad de la que nos hablaba Sabino, en este momento preelectoral, en este momento de polarización entre demócratas, republicanos, el TEMEC se mete o se introduce como un una de las elemento, cartas claro. de juego, y entonces precisamente para chocar, porque no olvidemos que el TEMEC finalmente es un triunfo de Trump. O sea, yo renegocié ese pésimo acuerdo que se llamaba el Telecan y se los presento como una de mis victorias. Y los demócratas no quieren darle una victoria en este momento. Entonces, Que lo dijo en el puede- tweet de esta ¿Qué? mañana. A ver, lo ¿tú dice crees- todos los días. ¿ustedes creen que Pelosi va a subir al Pleno, porque es su facultad, el voto del TEMEC este año? Si Pues México aprueba yo lo sí, laboral, yo creo que no tiene creo de- que Yo sí, tiene- antes de yo que sí creo empiecen que- las primarias, ¿qué está esperando? Que Ok. también Trump dé la señal de quitar los aranceles al acero y al aluminio. Esperan que la reforma laboral aquí comience, pero también se espera, y México espera, y Canadá, la disminución de los aranceles que elevó durante la También negociación. depende del y que candidato, arremete Pero ¿y le van a dar ese contra- triunfo entonces a Trump? Pero es que este es el Los punto. demócratas. Yo creo que también depende mucho de cómo evolucione la conflictividad con Trump, porque ya le van a empezar a investigar el tema de los impuestos y ya empieza otra vez a reposicionarse el tema del informe especial de Mueller, en la medida pero en ya que la la pa- Pero ya la conflictividad... ese ya libró. está, Señores, eso yo ya creo que no, esa ese ya ya la no es libró. tema. Yo también, Perdón. para mí ese El ya tema- no es tema. pero ya se nos acabó Lo el tiempo. acabaron, Bueno, sí. eso platicamos la próxima No, vez. ya no. Yo creo que va a ¿Qué resurgir. tema? No, Salió bueno, invicto. a ver, Salió invicto. acostúmbrese. Así Yo es. no sé si Esa la es la hora de receta. opinar va a estar en el 2020. Esa es la receta. En el 2020, pero lo que sí les puedo Esa decir es la receta. es que este tema sí va a estar
De aquí al vigente, y el próximo y año. Y no hay que ser hipersensibles al tema, hay que ser muy racionales eso y muy coincido. prudentes. Y hay Yo que creo que celebrar un gobierno serio, prudente, mesurado, cuando pudo haber sido todo lo contrario. Claro. ¿eh? Totalmente. Pero con Gracias. actividad diplomática. Con Estoy de actividad acuerdo. diplomática. Con En eso estoy actividad de acuerdo, diplomática. para eso están. Y lo ha Bueno. hecho, ¿no? Lo demostró con Venezuela y el periodista Jorge Ramos. El salvoconducto para salir de Venezuela lo logró Y la los Embajada de México mensajes en y todo lo Venezuela. demás de lo que Oigan, estaba yo me puedo pasando. quedar muchas horas platicando con ustedes. Pero nos vamos a comer el el señor siguiente programa. floor manager de ahí ya se jala los pelos de que nos tenemos que ir a una pausa. Encantado. Gracias, Sabino. Gracias. Mauricio. Gracias. Liliana, Gracias, Mauricio. un gusto Gracias, haberte tenido Liliana. acá. Hacemos una breve pausa y ahora vamos a hablar de un tema muy polémico, del Tren Maya. ¿Es una buena o una mala idea? Vamos a examinar con Manuel Molano precisamente este asunto de una de las obras de infraestructura más importantes que pretende construir el gobierno de López Obrador. Orowit tiene ingredientes de la más alta calidad que deleitan mis sentidos. ¿Quién diría que la perfección tiene un sabor? Orowit, mejor imposible.